A todos nos gustan las plantas de interior en casa para decorar el hogar, purificar el aire y que sean fáciles de cuidar. Pero a veces mantener en buen estado nuestras plantas de interior parece misión imposible. Se le secan las hojas, se le caen, se le ponen amarillas o incluso se mueren y no sabemos qué hemos hecho mal. Hoy quiero enseñarte los errores más graves y comunes que cometemos al cuidar de nuestras plantas en casa. De verdad, son muy reveladores y es que todos alguna vez hemos cometido alguno de estos fallos. Así que no te lo puedes perder. Pues bueno amigos, como siempre y como ya sabéis, mi nombre es Javier y estáis en Huerto Adictos. ¡Empezamos! Todos buscamos plantas de interior resistentes, plantas rápidas y fáciles de cuidar. Pero es que en el fondo todas las plantas son fáciles de cuidar. Lo único que no tenemos que caer en cometer alguno de estos errores que voy a enseñarte. Y muy importante, además, si eres de los que dice, es que Javi, soy un asesino de plantas, todas las que tengo se me mueren. Pues lo primero que todo que tenemos que pensar es que es cuestión de actitud, que es normal que a veces se nos mueran las plantitas porque es cuestión de aprendizaje y que de verdad que con cariño, con constancia y sobre todo con actitud vamos a aprender un montón de cosas de plantas para tenerlas perfectas. Primero decirte que si estás empezando en el mundo de la jardinería y las plantas de interiores para el hogar, te recomiendo las más fáciles y las plantas de interior más resistentes y con poca luz. Y estas plantas fáciles son las siguientes, por ejemplo el poto, que es este que tenemos aquí, súper conocido, una de las que hemos hablado muchísimo en el canal, las cintas o también llamadas lazos de amor, una de mis favoritas, la Sansevieria trifasciata o la llamada lengua de suegra o lengua de tigre. También, por ejemplo, el árbol de jade, que como sabéis es el árbol de la fortuna, el árbol de la abundancia, o algunas preciosas flores como el lirio de paz, que también lo podemos tener en casa, o los anturios rojos, que hemos hablado también en el canal de esta maravillosa planta. Por supuesto, podemos incluir entre plantas fáciles los cactus y suculentas, que podemos tener con facilidad de cuidados, y por supuesto la costilla de Adán, que como sabéis es una de las plantas más famosas en las redes sociales. Cualquiera de ellas son magníficas opciones para empezar a tener en casa plantas de interior con éxito y súper decorativas. Pero ahora eso sí, vente conmigo, voy a explicarte todos esos trucos y consejos para cuidar plantas de interior y evitar que se nos mueran. Uno de los mayores errores que cometemos al cuidar plantas de interior es cuidarlas en exceso. Y sí, es que nos pasamos a veces de atentos. Está demostrado científicamente que las plantas necesitan que las dejemos un poco a su aire, que las tengamos en un cierto abandono, pero un abandono controlado, es decir, vigilándole bien los riegos, la luz y viendo que está bien. E incluso si pasan algo de sequía tampoco pasa nada, al revés, les provoca un estrés que lo que hace es que la planta se aclimate mucho más rápido a donde la tenemos en casa. Así que ya sabéis, no seáis tan atentos con vuestras plantas. El segundo error también es muy importante y es que a veces movemos demasiado de lugar las plantas en casa. Y es que las plantas de interior se adaptan muy lentamente a donde las colocamos y si las estamos moviendo constantemente nunca van a llegar a aclimatarse y a conseguirlo. Es decir, que lo que vamos a causarle es que se debiliten y se mueran. Así que lo normal es estudiar bien tu planta, colocarla en el lugar adecuado e intentar no moverla. Ya veréis que aunque algunas hojitas las pueda perder, aunque se pueda poner en algún momento un poco peor, pero luego rebrota con fuerza al haberse aclimatado al lugar donde se encuentra. Otro de los errores es pensar que las plantas de casa son iguales que las que están en el exterior. Y me refiero a que, por ejemplo, en el exterior las plantas se limpian muchísimo con lluvia tras lluvia, las hojas de las plantas siempre están perfectas, pero en casa acumulan suciedad y debemos ser nosotros quienes las limpiemos. Yo te aconsejo que de vez en cuando cojamos un trapo con bastante agua y le demos a todas las hojitas que tenemos en casa. Vamos a ayudarles a que hagan mucho mejor la fotosíntesis, vamos a tener unas plantas más verdes, más bonitas y cuidadas. Fíjate si es importante que limpiemos nuestras plantas, que yo te lo recomiendo hacer al menos una vez al mes, es esencial. El siguiente error es abusar de los fertilizantes. Y es que sí, amigos y amigas, cuidado con los fertilizantes caseros o comerciales, ya que en las plantas de interior los fertilizantes duran mucho más tiempo en la tierra, tienen menos desgaste y se degradan mucho más lento. ¿Qué es lo que ocurre? A que estamos acostumbrados a tratar las plantas de exterior y vamos constantemente fertilizando las plantas de interior. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues que las plantas se enfermen, se muestren las hojas amarillas, salgan las puntas secas y no entendemos muy bien porque decimos, si es que las
cuidamos. Sí, las cuidáis, lo que pasa que en exceso podemos caer en la sobrefertilización. Así que por eso siempre os recomiendo que las plantas de interior nunca la abonemos más que una vez cada mes y medio más o menos. Conocer tu planta es elemental. Y es que no sé si lo sabías, pero es que otro de los problemas por las que se mueren y enferman tus plantas en casa es por tener macetas demasiado pequeñas. Y es que, por ejemplo, esta que tengo yo en la mano la he recién comprado del vivero. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que tenemos esta planta y, como veis, hasta las raíces ya se asoman por debajo de la macetita. Caemos en el error de dejarla tal cual en casa, y es que al final lo que pasa es que estas macetas están agotadas de nutrientes, las plantas desarrollan raíces para buscar más y más y no lo encuentran. ¿Qué es lo que ocurre? Que algún día pues las plantitas comienzan a estropearse, se secan, se nos estropean y se nos acaban muriendo. Yo te recomiendo que nada más compremos cualquier planta en un vivero, siempre la trasplantemos, pero siempre. Esto va a ser muy bueno para que la planta se aclimate al nuevo lugar donde la estamos colocando. Con que la trasplantemos a una maceta un poquito más grande de la que tenía es suficiente, tampoco necesitamos muchísimo. Y otro de los errores es que nuestras plantas no las conocemos de nada. Y es que sí, tenemos plantas en casa que nos gustan muchísimos, que son preciosas, pero nunca nos hemos preocupado de saber qué luz necesitan, ni cuánta agua, ni si hay alguna plaga que le afecte solo a esa planta. ¿Qué es lo que pasa? Que al final tomamos con que todas las plantas son iguales, acabamos regando siempre el mismo día a todas las plantas, y no es así, porque algunas necesitan más frecuentemente agua, algunas necesitan menos, otras sí las podemos tener donde las tenemos porque están ideales, pero el resto están en un lugar un poquito a lo mejor demasiado oscuro y necesitan más claridad más cerca de una ventana. Es decir, que cada planta es un mundo, chicos, y que aprovechéis y que cada tarde, cada día descubráis vuestras plantitas que tengáis en casa, que busquéis información, porque la verdad vais a aprender un montón y es maravilloso conocer con qué plantitas convivimos. Y tú, sí tú, cuéntame en los comentarios cuáles son las plantas de interior que tienes en casa, cuáles son tus favoritas, que me va a encantar saberlo. Por supuesto, también puedes dejarme cualquier pregunta que tengas sobre plantas, que como sabéis intentaré ayudaros, responderos y solucionar cualquier problemilla que tengáis con vuestras plantas. Y muy importante, que si os gustan los remedios caseros con plantas, los trucos naturales y ecológicos, podéis suscribiros al canal. Es totalmente gratis y lo vais a poder hacer en la burbujita que está apareciendo por aquí abajo. Y ya solo me queda recomendaros estos 3 vídeos del canal que os van a encantar, os han gustado muchísimo y os recomiendo que los veáis. Pues nada, amigos, como siempre os espero en el próximo vídeo, no me faltéis porque vienen temas súper interesantes. Hasta la próxima, amigos. Adiós.